Tenemos aquí el multímetro analógico, el cual nos va a permitir medir varias magnitudes. Se llama multímetro porque precisamente mide varias magnitudes. Multi de varios, metro medida. En este caso, este multímetro analógico nos va a permitir medir la intensidad de corriente, el voltaje o tensión eléctrica. También nos va a permitir medir la resistencia eléctrica, ¿no? Cada uno de ellos en sus respectivas unidades. Voltaje, por ejemplo, nos mide en voltios, resistencia eléctrica nos mide en ohmios e intensidad de corriente nos mide en este caso en miliamperios. Si apreciamos, aquí tenemos la pantalla, esta pantalla superior, donde se aprecia la aguja de lectura y las escalas de lectura. Y en la parte inferior apreciamos el selector de las escalas, ¿no? El selector de las magnitudes que tenemos que medir cuando realicemos dicha acción. En la escala de lectura tenemos, por ejemplo, de color verde, la parte superior, la parte inferior de color negro y otros números, ¿no?, que ahí continúan. Por ejemplo, la parte verde dice ohmios, es para medir resistencia eléctrica en unidades de ohmio. Debajo de la parte verde tenemos color negrito, que viene 0, 50, 100, 150, 200, 250, para medir corriente de voltaje directa, es decir, corriente continua. No son las escalas de lectura para medir voltaje de corriente continua. Más abajo tenemos la escala de lectura de corriente alterna, ¿no? Voltaje de corriente alterna, que abarca desde, ¿no?, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. En esta parte tenemos el ajustador o calibrador que nos va a permitir ajustar antes de realizar las mediciones. Este es el botón selector que nos va a permitir seleccionar las escalas. Por ejemplo, ahí selecciono para medir baterías o pilas. Resistencias. Si selecciono aquí para medir voltaje o tensión eléctrica de corriente alterna. Si selecciono aquí, tendría para medir voltaje o tensión eléctrica de corriente continua. Si selecciono aquí, porque está apuntando aquí, para medir intensidad de corriente continua. En la resistencia eléctrica me permite medir en unidades de ohmio, ¿no? Abarca pues desde una escala de 10, ¿no?, hasta kilos. Si voy a medir tensión o voltaje de corriente alterna, me permite medir desde 10 voltios hasta 500 voltios. Si voy a medir, por ejemplo, corriente continua, voltaje de corriente continua, me permite medir desde 2.5, que está aquí, hasta los 500 voltios también, ¿no es cierto? Si voy a medir intensidad de corriente, me permite medir intensidad de corriente continua, porque no tiene para corriente alterna, me permite medir desde 25 miliamperios hasta 500 miliamperios. Luego tenemos los electrodos, que son estos dos. Los electrodos, color rojo nos indica que es el polo positivo y color negro nos indica que es el polo negativo. Para calibrar tenemos que juntar los electrodos y colocar el selector en 10X. Colocado entonces el selector en 10X. Una vez hecho eso, juntamos los electrodos. A ver, despacio. Al mover vamos buscando que la ubicación sea en 0. Ahí más o menos, aproximadamente, un poquito más me parece. Eso es, ahí más o menos. Cuando veamos
que esté ubicada en 0 hay que mirarlo perpendicularmente al plano, ¿no es cierto? Al plano, en este caso, de la pantallita. No podemos ver de un costado porque si no vamos a calibrar mal. Ahí está, en este caso ya está ubicado en 0. ¿Sí? Hemos movido la perilla y lo hemos ubicado en 0. De esa manera ya queda calibrada este multímetro y podemos utilizarla para realizar nuestras mediciones. En este caso solamente nos mide intensidad de corriente eléctrica, voltaje y resistencia eléctrica.